Felipe no va a poder quedarse por el panel, pero él va a contestar las preguntas directas al CPIP antes de comenzar el panel, así que Felipe, te invitamos. Bueno, muchas gracias, Carmen. Primero, a modo de excusa, yo efectivamente había dado aviso que no podía, de hecho, quedarme al panel. De hecho, debería estar de vuelta al ministerio hace un par de horas, pero me llegaron algunas preguntas antes y creo que como cuando recibimos las preguntas hay que hacer el mayor esfuerzo por poder responderlas, entonces no me puedo quedar al panel, pero no quería dejar pasar la oportunidad de responder algunas de las preguntas que nos llegaron en esta ocasión. Voy a ser bien, digamos, primero me llegaron algunas preguntas que muy sinceramente no está en mi competencia responder, primero porque algunas están en realidad más orientadas a la agencia de calidad y hay un par de preguntas que sin duda estaban dirigidas a Francisca. ¿Ya? Y lo entendemos, y Francisca también le hubiera gustado mucho poder quedarse durante toda la jornada, pero la verdad que tenía una gente muy compleja, hizo un esfuerzo muy grande para poder acompañarnos hoy día. Pero sí llegaron algunas preguntas que obviamente me gustaría referirme el día de hoy. Me voy a quedar con tres que intentan agrupar algunas de las ideas principales. Hay una pregunta muy específica que dice que si es que la evidencia ha demostrado de que la disminución, por ejemplo, de la cantidad de estudiantes por aula tendría un impacto positivo, ¿por qué no se ha pensado, por ejemplo, reducir el número de estudiantes del aula de 45 a 25? ¿Ya? Entonces voy a comentar sobre eso primero. Efectivamente, hay un avance de esto en nueva educación pública y hay un esfuerzo, efectivamente, por poder reducir, digamos, la cantidad de estudiantes por aula, ya cuando se plantea el límite de los 35. Pero también quiero comentar, aunque quizás no sea la respuesta más popular, que lo cierto es que hoy día, si uno lo ve, los estudios internacionales, la misma Fundación Suma, por ejemplo, tiene publicado esto, si uno hace un análisis de costo efectivo, la verdad que esta es una política de un costo altísimo. Si uno redujera la cantidad de estudiantes máximos de 45 a 25, eso implicaría, por ejemplo, asumiendo que todas las escuelas tienen 45, que sabemos que no es así, sería un aumento, por ejemplo, de docentes alrededor del 40%, que implicaría solamente la disminución de esos docentes. Entonces, y además que el impacto que ha demostrado la reducción de la cantidad de estudiantes por aula, insisto, sé que no es muy popular, pero es un efecto entre moderado y bajo. Entonces, la verdad que a nivel de inversión de política educativa hay muchas otras palancas que uno debería profundizar, por ejemplo, el trabajo profesional colaborativo, las redes, digamos, antes que una reducción tan grande, más allá de que la política está avanzando hacia allá. Hoy día, insisto, hay un esfuerzo para llegar a 35, pero también ojo que de acuerdo a que nos muestra la OCDE, el promedio de estudiantes por una escuela en Chile creo que rodea, de hecho, el de 25 en promedio, sabiendo que probablemente ustedes trabajan muchos en escuelas que efectivamente tienen 45 estudiantes, ¿ya? Y eso obviamente hay que recogerlo porque no es homogénea la realidad, pero también para ponerle en fondo criterio de realidad, hay un esfuerzo de disminuir eso, pero también un costo-eficiencia no menor, ¿ya? Entonces también quería responder eso. Segundo, es una pregunta que me pareció particularmente interesante, que tiene que ver ahí hace la pregunta de cómo podemos de alguna forma avanzar hacia lo que nos han propuesto hoy, siendo que a la fecha no contamos aún con una política de desarrollo, en este caso para los directivos. A ver, en primer lugar, nuevamente creo que hay que ponerle un poquito de contexto. Es cierto que lo que se ha entendido como una política de desarrollo, que normalmente esto deriva porque siento que se avanzó en una ley de carrera docente y no hubo un símil, digamos, con el tema de los directivos. Siendo que aún así la ley de carrera docente sí le entrega ciertas responsabilidades a los directores, que lo mostró muy bien Francisca, que están en el artículo 4, 11 y 12 de la ley 20.903. Pero también quiero establecer, bueno, primero, perdón, ese es por supuesto un desafío y de hecho si ustedes lo ven, es uno de los temas que quedó también en el petitorio, por ejemplo, con el Colegio de Profesores, ¿cierto? Que este es un tema que está publicado. Pero también creo que es importante mencionar que ese no es tampoco el único esfuerzo que existe a nivel ministerial, porque sí se ha avanzado mucho en muchos otros aspectos. Y también quiero ser claro, por ejemplo, y voy a insistir con este punto, pero el año 2017 el número de horas no lectivas era un 25%, hoy día aumenta un 35% o hasta 40%. Tengo muy claro que esas horas no lectivas solo impactan a aquellos docentes que tienen contrato de aula, pero es evidente que el poder disponer de una mayor cantidad de horas fuera del aula también es una oportunidad para los directores de generar sinergia con sus equipos muy grandes, porque hoy día efectivamente hay mucho mayor espacio donde los equipos directivos pueden establecer diálogos profesionales con sus docentes. Sé también, porque es algo que yo recojo a la medida que voy recorriendo distintas regiones o provincias,
que hay ciertos profesionales que sienten que todavía no han podido visualizar o recoger el impacto de esta política. Y por supuesto que eso también es otro de los grandes desafíos de los equipos directivos. O sea, cómo este aumento de las horas no lectivas, efectivamente los docentes perciben que está llevando a prácticas o a tipos de trabajo diferentes. Ya ese por supuesto que es un desafío de construcción, pero hoy día las condiciones son mucho más positivas que esa. Agregar también que hay también desde el propio CPIP un cambio de foco, por ejemplo, en los programas de acompañamiento. Ya les conté, por ejemplo, el plan de inducción a docentes, a directores principiantes, pero también hay elementos bastante concretos. Por ejemplo, nuestro plan de formación de directores, que ustedes saben que se compone de varios módulos, ya en el año 2020 tenemos muy claro que la cantidad de horas que le vamos a dedicar a desarrollo profesional directivo las tenemos que por lo menos duplicar. Porque si esta ley nos impone estos nuevos desafíos y sabemos que los directivos se les estamos pidiendo cosas nuevas, también nuestra propia oferta formativa se está modificando y cada vez hay un esfuerzo mayor por hacer programas en terreno y que posicionen al liderazgo, y que posicionen al desarrollo profesional docente como la gran prioridad de los equipos directivos por sobre tareas administrativas. Y para terminar, que es una tercera pregunta que reunía también a otras dos que recibimos, tiene que ver en cómo se puede, de hecho, avanzar, por ejemplo, nuevamente en los propios docentes, en trabajos colaborativos o en estrategias de mejora cuando tenemos, por ejemplo, mallas curriculares tan extensas que en ocasiones no permitirían poder abordar incluso todos los contenidos. Bueno, primero creo que el director que nos presentó anteriormente dijo algo muy interesante, quizás también podría retomarse esa pregunta desde la experiencia práctica, que creo que para esto es tremendamente interesante, pero segundo, volver a insistir en también cómo los establecimientos han recogido y han adaptado las nuevas condiciones que entrega la Ley de Desarrollo Profesional Docente. Por ejemplo, cómo se están utilizando los programas de inducción a docentes principiantes precisamente para fomentar el trabajo colaborativo o revisar el tema de las planificaciones. Cómo se está utilizando o cómo se está asegurando que el aumento de las horas no lectivas no se traduzca, por ejemplo, en reemplazo de otros docentes, sino que efectivamente cómo se utilizan para, por ejemplo, poder planificar clases en conjunto y buscar de alguna forma la posibilidad de compartir buenas prácticas, cosa que, entendiendo que los objetivos son muchos, es un trabajo que hoy día yo tengo colaborativamente mucho más tiempo para llevarlo a cabo, ¿ya? Insisto, sé que hay más preguntas dedicadas al CPIP, pero tampoco me gustaría responder algo de lo cual yo no estoy seguro o no, digamos, creo que podría ser incluso irresponsable, pero bueno, sé que están en el panel y espero que obviamente las puedan abordar. De verdad agradecer, les pido disculpas por tener que ir, pero insisto, estaba avisado, de hecho me tendría que haber ido hace un ratito, pero al menos quería poder responder, aunque sea brevemente, las preguntas que recibimos como Ministerio de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, tenemos muchas preguntas y voy a partir por la más difícil. Alguien de la audiencia le llamó la atención que Romina puso su foco en los estudiantes y Mauricio puso su foco en los profesores. Entonces me gustaría preguntarle cómo se conectan estos dos focos que parece que fueran como distintos, pero que al final convergen en el aula. Y no sé también, Xavier, si desde tu experiencia de la investigación, ¿cómo se hace esta conexión entre poner un foco en los estudiantes, poner un foco en los profesores? Y pareciera ser que a veces hay como privilegiar uno por sobre otro. ¿Cómo ustedes resuelven eso? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. La verdad es que desde el comienzo de la presentación quizás no se notó tanto. El año 2014 lo primero que hicimos fue enfocarnos en los funcionarios en general, con actividades de autocuidado principalmente para poder reconstruir la convivencia escolar que estaba fraccionada. Desde ahí pusimos el foco completamente en el trabajo colaborativo. Y cuando el trabajo colaborativo de los docentes y también de los profesionales del proyecto de integración escolar y de los funcionarios también, es decir, estoy hablando de los inspectores, de los asistentes de la educación, empezó a dar frutos y empezamos a descubrir que juntos podríamos ir logrando objetivos que nos íbamos planteando, comenzamos a juntos poner al estudiante como foco.
donde efectivamente uno ve las imágenes que el estudiante es el protagonista, pero nunca, y lo mencioné también, los adultos son los mediadores y son los que acompañan en el proceso. Por ejemplo, un caso muy simple, las efemérides, que incluso el director hacía nociones que son muchas, sobre todo en regiones. Se tomó una decisión colaborativamente con los estudiantes y con los funcionarios de hacer comisiones donde ellos fueran los protagonistas, pero acompañados y siempre monitoreados por sus docentes, que son quienes los modelan finalmente. Entonces es un trabajo conjunto plenamente, quizás no se nota porque finalmente uno en la presentación en 25 minutos, 5 años es complejo, pero uno puede ahí visualizar que a pesar de que el foco está puesto en el estudiante, detrás hay todo un trabajo colaborativo de los funcionarios. ¿Aló se escucha? Sí. Bueno, coincido 100%, no, en nada, no, sí, completamente con ella. Bueno, siguiendo un poco Lido y Furan también, el concepto de liderazgo distribuido. En general eso es lo que aplicaba a mi colegio. Por un tema de tiempo, todos tenemos muy poco tiempo en la escuela, andamos todos corriendo. Entonces mi mayor tiempo es con los profesores, trabajando con ellos, articulando, realizando pruebas, realizando actividades, pero siempre dentro de la sala de clase. En mi colegio hay salas temáticas, entonces es mucho más fácil. Yo voy a la sala de los profesores, no van ellos a la oficina del director. Cuando lo llamamos como, oh, ¿por qué me llamó? Como que tienen miedo, algo malo pasó. Así que no, yo voy a las salas con ellos, converso, y en general hay un concepto de cascada que habla también del liderazgo distribuido. O sea, mi trabajo con los profesores con los alumnos y a través de ellos también a los apoderados. Entonces es parte del liderazgo distribuido. Yo, por ejemplo, con los alumnos de mi colegio tengo un taller de básquetbol, de hecho me fracturé el dedo el año pasado, un mes entero estuve afuera. Tengo mucho contacto con ellos, estoy en patio, juego con los chicos de pre-kinder, me sacan la lengua, no me respetan, ninguno me respeta, mi hija tampoco, pero bueno, eso es parte de la vida. Entonces, hay un contacto directo, yo estoy siempre en aula, bueno, también es otro tema, estamos siempre en aula y siempre en patio. Toca la campana para recreo, para break, al patio, o sea, nadie está en oficina. Esa es una orden que doy de mi equipo de gestión, así que ahí no hay discusión, todos en patio. Y si yo no estoy, me tienen que ir a buscar. Entonces, hay un trabajo con los alumnos, pero quizás más indirecto. Ya, pero con los profesores obviamente el trabajo clave, porque si no trabajo con ellos, al final con ellos comparto todo el día, son mi segunda familia, o la primera en realidad, porque mi otra familia es la segunda ya, pero si no estoy con ellos es muy poco lo que puedo trabajar y tengo que estar siempre apoyándolo. Yo lo tema importante también tiene que ver con la formación, por ejemplo, ahora estamos tratando con los alumnos y le motivamos siempre, y ayer lo conversábamos con Karen, mi primer discurso fue, porque cerca nuestro hay colegios particulares pagados muy caros, de mucha élite. Entonces yo le decía a los chicos, ustedes pueden ser igual que cualquier niño del colegio particular pagado, quizás el otro es más rubio, le decía, así como en broma, generando un poco como lucha de clases, pero no es tampoco una cuestión así marxista, no way, ¿ya? Es una cuestión de que ellos también pueden, sus cerebros son igual que los cerebros de los niños ricos, son exactamente iguales, y mientras más pequeños son más iguales. Entonces, en nuestro trabajo, y trabajo usted también, motivarlo a ellos. Y los chicos, de hecho, cuando fue el último Sims y todo, decían, ¿cómo no fue director? ¿Le ganamos Concepción? No le ganamos, pero le ganamos a todo el resto de los partidos sancionados, y con eso estamos pagados. Así que eso. Muy cortito, yo no creo que sean dos cosas que tengan, que sean fuerzas opositoras o que están en contradicciones, es ambas. Karen lo decía y lo comparto mucho, el liderazgo es relaciones, ese es el trabajo más importante del liderazgo. Y en particular en la educación media es como el tema de las relaciones, dado que son establecimientos más grandes, dado que muchas veces está el riesgo de la balcanización de los departamentos y que cada uno, o de silos que operan cada uno individualmente, el tema de las relaciones es muy relevante. Entonces, como contaba la directora acá, una primera cosa que ella hizo es mejorar la convivencia y las relaciones. De verdad, hablar de currículum, pedagogía u otras cosas cuando ni siquiera nos miramos a la cara, ni siquiera tenemos relaciones, es una ilusión. Y lo mismo respecto a los estudiantes, es como cómo miramos los estudiantes, no cómo les enseñamos a los estudiantes, sino cómo los vemos a ellos también como personas. Y eso es un tremendo desafío en una educación media, unos liceos que tienen una tradición más bien respecto de enseñar al promedio y no ver a los estudiantes y sus diferencias individuales. Y cómo, algo que se decía también en otras presentaciones, el bienestar subjetivo de la organización, tanto de los estudiantes como de los profesores, es muy relevante para el mejoramiento de los establecimientos. Eso. Bien. Hay otra pregunta, Karen, y yo creo que todo el mundo puede opinar sobre eso, que tiene que ver con
el tema de la resistencia al cambio. Muchos directores, líderes escolares se enfrentan con resistencia cuando tratan de instalar y sobre todo cuando llegan con una nueva visión. ¿Cómo la han gestionado ustedes? ¿Han tenido, se les ha presentado, no se ha presentado, etcétera? That's a wonderful question. And I think the answer is in a school that's Creo very que la respuesta es dispirited, que you will en find una escuela resistance to donde change. la moral está muy baja, van a encontrar mucha resistencia porque las personas tienen el temor de que nunca van a poder lograr este impacto. Perdieron el sentido de que van a poder cambiar o cambiar sus estudiantes. Tengo un estudiante que tomó una clase que le enseñé que estaba enfrentando esto recientemente y le dije, los profesores se unen, ¿cierto?, para resistirse. Y yo le dije, es como ser un perro ovejero. Un buen perro ovejero sabe cómo ir y cortar a alguien, ¿cierto?, y desarrollar esa relación y después volver, ¿cierto?, y sacar a otra persona. Así que si tratas de tener una relación con el grupo resistente como un grupo, probablemente no alcance un impacto. Pero un año después ella volvió y me dijo, realmente está empezando a cambiar. Así que muchas veces toma harto tiempo. Y mientras la escuela más sienta que son incompetentes o nunca van a mejorar o nos van a cerrar, cada vez tenemos menos matrículas, más posibilidades de tener un sentimiento de que el final está cerca y por qué debiese trabajar más. Puede ser así, pero lo he visto suceder una y otra vez. Si es que el director comienza con relaciones y no con y comparte una visión, no solo la visión de lo que pueden ser, porque no los va a motivar. Si está completamente desconectado, no van a enganchar con esa visión, pero comiencen con las relaciones y luego pueden comenzar a hacer trabajo significativo. I agree completely with what Karen is saying. When I arrived to my school, I didn't feel much resistance to change, but yes, a lot of confusion, because this model of articulation of learning standards with objectives, I learned it in 3 years. I learned it in 3 years, and I didn't understand it until the end. And Juan Manuel had been, teaching me. It's not easy to plan. That's why in Japan and other countries, they provide planning, because it's a way of leading this. Más o menos, todo el mes de marzo estuvimos trabajando en planificación. Yo me di cuenta de errores míos en cuanto a la planificación, otros colegas se fueron dando cuenta, fuimos compartiendo experiencia y ahí fuimos aprendiendo en conjunto. Así que lo más difícil, lo que decía el gran profesor también, Pedro Mon, el know-how, el cómo hacer, porque está la receta, pero después está el cocinero que hay que llevarla a cabo, entonces eso es lo complejo. Entonces, más que resistencia en mi caso, fue como poder bajar esta información, bajar este modelo de gestión a mis colegas, y afortunadamente lo bajamos bien porque fue excelente. Eso. Sí, resistencia al cambio sí, existe absolutamente. Yo estuve en el Liceo San Felipe 5 años, cumplí el periodo y evidentemente hubo resistencia, al menos los 2 primeros años. Yo creo que la clave que yo veo que tiene mucha relación con lo que decía la profesora es que es la vinculación que hay que establecer con las personas y poder diagnosticar. Es decir, si uno no hace un diagnóstico general y ese diagnóstico toma un año, no es algo fácil de resolver, porque efectivamente en una comunidad educativa, tanto en los estudiantes hay diversidad como también en el cuerpo docente y en el cuerpo de gestión o directivo, y también en los funcionarios. Por lo tanto, las resistencias al cambio vienen cuando tú sales de tu zona de confort, y regularmente cuando estás instalado en una zona de confort que voy a decir algo muy chileno, que es el paso pedagógico, que es ir un poco lento, establecer ciertos trabajos que no implican monitoreo, por ejemplo, o mirar los resultados con números y no cualitativamente, o no ver la movilidad de los aprendizajes, sino encasillarnos en una calificación, es un cambio.
y esos cambios son definitivamente lentos de lograr. Entonces, lo primero de la resistencia al cambio es conocer a las personas, intentar establecer este vínculo, pero este vínculo basado en una palabra que para mí es clave, es que les haga sentido. Porque pueden ser grandes profesionales, pero si no les hace sentido este cambio que uno quiere instaurar como líder educativo positivo, no significa que son malos o buenos profesionales, sino significa que quizás para este proyecto no es el adecuado. Y eso no es malo tampoco. Dignifica la profesión. Quizás las condiciones que estoy en mi estado de confort me dice, quizás yo tengo que estar en otro ritmo, en otro estilo de liderazgo o de trabajo colaborativo. En el colegio que estoy ahora, en el Liceo Tajamar en Providencia, es lo mismo. Yo entré en diciembre, terminando los 5 años anteriores, llevo alrededor de 10 meses y estoy solamente diagnosticando. Son muy pocas las decisiones que he tomado y tampoco puedo replicar lo anterior porque se tiene que adaptar efectivamente a una comunidad completamente distinta. Tenía niños con índice de vulnerabilidad donde el narcotráfico y microtráfico de drogas era el centro, y acá tengo todo el movimiento social estudiantil. Entonces, los encapuchados y todo ese sistema, y también todo lo que viene ahora con los transgéneros, por ejemplo, son mundos totalmente distintos, pero sí tienen un denominador común, que efectivamente los grupos de personas que trabajan y los grupos de estudiantes que también están en esa comunidad merecen cambios, merecen salir del statu quo. Y para eso uno como líder tiene que al menos tomarse un año para diagnosticar y tomar decisiones que a veces son fuertes, pero que después del tercer año realmente valen la pena. Déjeme decir solamente un par de cosas a agregar. Tomando de algunos otros autores, ni siquiera lo que nosotros hemos hecho, pero es como si uno va a hacer un gran cambio y nadie se resiste, duda que entendieron algo. Porque de verdad la resistencia son lo más natural de las personas frente a algo que es desconocido, que, como decía Karen, y como dicen muchos otros autores, genera efectivamente preocupación, miedo, porque es hacer las cosas de una manera distinta, que yo no sé cómo se van a hacer, que no estoy seguro que van a funcionar, menos si es que no entiendo el sentido que tienen esos cambios. Porque si no entiendo el sentido, difícilmente voy a poner esfuerzo por tratar de hacer algo que ya es muy difícil. Entonces, la primera cosa es cómo son connaturales al cambio. La segunda es, entonces, si eso es así, la pega de los líderes más esenciales no es pucha las personas pesadas que se resisten a los cambios, pucha las personas duras que se resisten a los cambios. Muchas veces, la mayor parte, hay buenas razones para resistirse. El punto es entender cuáles son las razones, porque esa es la única manera de abordarla. Pero entenderla no es decir solo tengo que cambiar a las personas, sacarlas, echarlas, o porque son pesados, entonces es más bien entender qué es lo que hay detrás. Eso es la única manera de poder abordarlas de una manera un poco más efectiva, creo yo. Y la tercera, algo que también se decía, es como las escuelas, los establecimientos, las escuelas, los liceos, son lugares, aunque suene a veces como medio duro, pero es como, son lugares de poder también. El cambio genera cambios en la distribución de poder. Y el diagnóstico no es solo respecto de no hacer borrón y cuenta nueva, porque normalmente los grandes fracasos de los directivos es cuando hacen borrón y cuenta nueva sin respetar la historia y la cultura de los establecimientos donde llegan. Pero también el diagnóstico tiene que ser respecto de la micropolítica. Si voy a hacer un cambio, ¿quién me van a apoyar? ¿Quiénes se van a oponer? ¿Por qué razones se van a oponer? Mi mapa también debe ser respecto de las personas, de los grupos. Nosotros, todas las personas, interactuamos en grupo y nos distribuimos. En un liceo, más todavía. ¿Cómo son los departamentos? ¿Quiénes son el que tienen el poder? ¿Cómo se van a oponer? ¿A quién va a interactuar? Y no porque sea una cosa perversa, sino porque de verdad, como decía Karen, es como uno no puede llegar y enfrentar como a todo el grupo. Va a encontrar personas que van a ir colaborando a poder realizar mejor el cambio. Yo solo quería agregar que hay que tener cuidado con pensar que el problema siempre está en el otro. Yo creo que también el ser director requiere mucha capacidad reflexiva y más que decir, mira, esto no funciona porque los demás son
incompetente, resistente, etcétera, etcétera. La pregunta es más bien qué estoy haciendo yo que genera resistencia. Entonces, esta posición del líder como aprendiz, el estar uno abierto a reconocer los errores, a hacerse las preguntas difíciles acerca de uno mismo, es clave para entender qué está pasando con los otros. Y muchas veces más bien estamos focalizados en gestionar a los demás, pero nos olvidamos de lo importante que es también gestionar nuestras propias emociones, nuestras propias conductas y mirarnos a nosotros reflexivamente y ver qué podemos cambiar y pedir ayuda. Yo creo que si nosotros queremos que los profesores generen colaboración, parte de la colaboración es saber pedir ayuda cuando uno siente que no tiene todas las herramientas para poder hacer la tarea. Y yo creo que tanto tú, Mauricio, como Romina nos han mostrado que ellos también hicieron este proceso reflexivo. Aquí yo estoy mal, aquí yo tengo que cambiar, aquí tengo que hacerlo de manera distinta. Hay otro grupo de preguntas que tiene que ver con las necesidades educativas especiales y la atención a la diversidad, ya sea por la llegada de nuevos estudiantes o porque tenemos hoy día en un programa de inclusión tenemos que atender a niños mucho más diversos. Entonces también nos preguntan ¿cómo están haciendo ustedes para atender la diversidad y subir el CIMSE? Hay muchos colegios que sabemos que suben el CIMSE porque a los niños píes les dicen ese día mejor no vengan al colegio, pero hay otros colegios como los de ustedes donde se atiende a la diversidad, los niños participan, igual logran buenos resultados. Entonces me gustaría que comentaran sobre eso. Nosotros decimos que no vayan, sí, cerca de un 40% de nuestra población de estudiantes tiene necesidades especiales, tanto permanente como transitoria. Quizás hasta un 45%, lo que pasa es que no se puede abordar por el tema legal, que hasta el 25%. Pero en el fondo trabajamos para todos los niños y las profesoras de educación diferencial son clave. Algo que también me lancé a la piscina fue pedir constantemente más profesores de educación diferencial y abrir más cursos, porque hoy en día cada día hay más niños con necesidades especiales, es una tónica. Siempre ha existido, lo que pasa es que antes no se detectaba. Yo me acuerdo cuando estaba en básica, yo tenía compañeros con necesidades especiales y terminaban en tercero básico. Uno de ellos terminó en la cárcel, yo estuve en un colegio municipal hasta cuarto básico, porque sus oportunidades se fueron cerrando, nunca tuvo apoyo. En cambio hoy en día sí hay apoyo, sí hay posibilidades. Lamentablemente la profesora diferencial está en 2 o 3 cursos corriendo como loca para poder abordar, porque así es lamentablemente el proyecto de integración es así. El decreto 83 es así, pues, no se puede hacer nada al respecto, una mala copia de un modelo español, nuevamente. Pero hay que tratar de adaptarlo. Nosotros por lo menos abrimos muchos cursos, la profesora le dedicamos el tiempo 100%, yo al menos la molesto lo menos posible, articulamos también con la profesora, le entregamos los tiempos de articulación, nadie toca esos temas, nadie toca esos tiempos, incluso a veces el consejo profesor lo dejamos de lado, pero el consejo PIE no se puede dejar de lado, porque eso es lo más importante del colegio. Y el tiempo de articulación entre las colegas, y mis profesoras de educación diferencial no tengo nada que decir, ellas son fabulosas, así que le di autonomía y han dado excelente. Sí, en San Felipe yo creo que lo primordial fue, yo voy a ser súper majadera con el tema de que te tiene que hacer sentido, porque cuando uno entra, uno al principio tenía el programa de integración, uno decía, tengo este apoyo, entonces él o la estudiante que no entiende que lo vea la tía del pibe. Digamos las cosas como son, no había una integralidad en esa construcción, entonces esos estudiantes eran diferentes. Hoy en día también cambió la forma de ver las cosas y lo que hicimos en el Liceo Roberto Mérez en San Felipe fue principalmente hacer un trabajo colaborativo fijo durante la semana, porque lo que pasaba es que los profesores tenían, que me imagino que se da casi en la mayoría, ciertas horas para trabajar colaborativamente en el programa de integración. Entonces van al programa, van en sus horas que respectivas al horario y generan una articulación con la profesora que entran al aula. Lo que hicimos acá es que durante 2 horas y media, una vez a la semana, todos los profesores, tengan horas PIE o no, trabajan en diversificación del aprendizaje. Entonces hace que incluso los que no tienen horas PIE, pero sí entran a cursos que tienen, por supuesto, estudiantes con estas características, pueden tener esas herramientas y pudimos arreglar ese horario de esa manera para que funcionara. Así que yo creo que es una de las ventajas de las escuelas que tienen GEC. En estos momentos yo estoy liderando un establecimiento educacional con doble jornada, lo que se hace imposible. Las estudiantes están saliendo a la 1:30, la primera jornada, y la otra está entrando a las 2 y sale a las 8.
Entonces, poder generar reflexión pedagógica en ese sistema que es muy antiguo, que todavía existen establecimientos así, es muy difícil. Y yo creo que ese es el desafío que ahora estamos teniendo. Pero con jornada escolar completa y arreglando los horarios y con el 65-35, se pueden lograr estos espacios y efectivamente donde les haga sentido a los y las estudiantes. Y por último, no solo los cupos PIE transitorios y permanentes, sino que hay invitados también y invitadas, porque la ley y el sistema te permite cierta cantidad, pero yo les puedo asegurar y estoy segura que si aquí hay mucha gente que trabaja en establecimientos educacionales, se dará cuenta que ese número es mayor. Gracias. Yo quería agregar que nosotros estamos haciendo un estudio en enseñanza media y cómo se aborda el tema de la diversidad, y hemos descubierto distintas configuraciones. En uno, el problema de los niños con discapacidad especial es un problema del PIE, por lo tanto no se preocupa y en el departamento no se habla de eso. En otro, tienen el modelo que nos describe Romina, y es interesante porque cuando uno observa las reuniones del departamento, traen a las conversaciones que tuvieron en el otro espacio a ese espacio y entonces abordan la diversidad. Pero hay un tercer modelo que es interesante, que es en un colegio donde el director decidió que los PIE tenían que especializarse. Entonces hay un PIE especializado en matemática que es parte de la reunión de departamento y va a todas las reuniones de departamento, y hay otro PIE que es especializado en lenguaje, etcétera. Entonces los profesores de educación diferencial ya pasan a ser parte de los departamentos. Y hay otro modelo que es un colegio que nunca ha tenido PIE y que ahora recién está contratando a una persona y está viendo cómo lo hace. Entonces, también es importante que hay distintas formas de configurar el trabajo. Y además quiero pasar un mensaje a propósito de una de las preguntas que me vino de Perilla, que yo hice un estudio sobre el apoyo psicosocial desde las duplas psicosociales. Y la gran queja que tenían las duplas psicosociales es que si bien en los colegios hoy día ya está institucionalizado el espacio PIE, profesor regular, no está institucionalizado el espacio apoyo psicosocial y profesores regulares. Entonces me dice, muchas de las conversaciones son en el pasillo. Y entonces también es importante que si queremos dar un apoyo integral a los estudiantes, pensemos en cómo institucionalizamos las conversaciones entre los equipos psicosociales y los profesores de una manera similar a cómo se hace con los PIE. Pero como estamos por streaming y parece que nos están viendo, llegó una pregunta que me gustaría responder, y básicamente tiene que ver con lo que comentó Mauricio, pero también a lo mejor puede comentar Romina, que es al final del día, si tú bien puedes dividir las horas de manera distinta, cómo al final del semestre o del año se hace la cobertura curricular completa, o al final, o todos los resultados de aprendizaje. O sea, hay diferentes formas de organizar el tiempo, pero al final cuando suman las horas que de acuerdo a los decretos deberían sumar. Bueno, es un tema bastante técnico, pero todos lo manejamos. Como trabajamos en base a estándares, los estándares son 18 o 20 anualmente. La semana del año tiene 38 semanas, en general en básica, ¿cierto? 42 en media. De 38 en básica, en realidad son 35, 34, porque está fiestas patrias, todos los feriados, etcétera, ¿ya? Más los famosos eventos y actos que hay que hacer algunos. Ya, entonces ya dejemos en 32 semanas. Pero son 18 estándares. Y si tú articulas estándares con un estándar, con 2 o 3 objetivos de aprendizaje, puedes perfectamente abordar toda la cobertura curricular. Perfectamente, te sobra tiempo incluso. Pero muy importante ser súper metódico, o sea, cada semana estándar aprendizaje, objetivo de aprendizaje, EA, OA, en el fondo, ¿cierto? Estándar aprendizaje con 2 OA y así se va haciendo semana por semana. Y lo otro importante es que hay que ir evaluándose, porque la cobertura curricular, si no se evalúa, se transforma en pasar la materia y no tiene ningún sentido. Entonces, así lo solucionamos y, de hecho, nos sobra tiempo al final de año. Ahí jugamos. No, mentira. Sí, la verdad que nosotros no, ni en San Felipe ni en Santiago tenemos el sistema que el director ha implementado, sino el tradicional, basado en habilidades, eso sí, pero sí hay algo clave que yo comparto y que creo que es importante, es el monitoreo y el seguimiento. No, y el acompañamiento. Este círculo es importante porque, por ejemplo, incluso el director decía, muy chistoso, usted está para stand-up comedy, quería hacerle la aclaración. Canidueña, está a punto de llegar al Festival de Viña, pero en el tema, por ejemplo, de, usted decía revisar pruebas. La verdad es que
no es revisar pruebas o evaluaciones o trabajos, es acompañar al docente en la construcción de estos instrumentos evaluativos que son fundamentales. Y cuando tú estás, por ejemplo, yo hoy en día en un colegio emblemático donde las estudiantes revisan las pruebas, ven los objetivos, ven si lo que efectivamente aprendieron en clase, que es distinto a un niño con vulnerabilidad social alta, que fue la experiencia de San Felipe, es fundamental que el profesor o la profesora no se sienta sola en este proceso y poder hacer que la unidad técnica pedagógica, que es el corazón de un colegio, pueda efectivamente monitorear, acompañar. Veamos esto, probemos esto otro, te acompaño el aula, mira este instrumento, diversifiquemos el aprendizaje, no lo solo transformemos en una evaluación o en una guía, hay muchas más cosas que podemos hacer. Y ese acompañamiento, monitoreo, se agradece por parte de los y las docentes. Y lo otro importante, que también hice alusión en algún momento, en que dejemos de lado de aprobación, reprobación, número, punto. Y nos vamos de vacaciones. Yo creo que ahí hay que dar un paso más. ¿Se movilizó aprendizaje o no? Quizás el estudiante efectivamente tuvo una nota deficiente y así partió el año escolar. Y quizás no llegó a la nota más excelente de la calificación, pero movilizó aprendizaje. Y eso hace que su autoestima académica genere ganas de seguir estudiando y seguir aprendiendo. Y eso lo hacemos los adultos con el monitoreo y el seguimiento. Gracias. Una pregunta para Karen, que es ¿cómo se pasa de un equipo directivo a trabajar con grupos de profesores interdependientes? El fortalecimiento del trabajo en equipo en este contexto de liderazgo positivo. Strengthening of teamwork in this context of leadership. That's a very good question. Una muy buena pregunta. And it's, es tan complicada que no sé si la voy a poder contestar correctamente, pero creo que, y no sé si en Chile o si el equipo de liderazgo está fijo o el director puede determinar su propio equipo directivo. Lo que he visto en muchas escuelas es que líderes muy inclusivos expanden o amplían su equipo directivo, su equipo de liderazgo, un poco más grande de lo normal. Siempre incluye profesores que son elegidos para que sientan que son representados en el equipo de liderazgo, y hay líneas de comunicación muy claras entre ellos y el resto de los profesores de la escuela. El equipo de liderazgo no es un misterio, no es privado, y se vuelve un lugar en el que los problemas o los asuntos pueden ser discutidos públicamente. Así que no es nosotros y ellos. Así que, ¿a quién sirve este equipo de liderazgo? ¿Y cómo los profesores ven a este equipo? ¿Lo ven como el grupo que está en primer lugar, principalmente comprometidos con apoyarles? ¿O lo ven como un equipo que su principal labor es crear una base de poder para el liderazgo? Y he visto ambos casos, ¿cierto? Y los profesores, la forma en que los profesores ven al equipo de liderazgo es donde reside el poder. Es donde las oportunidades, ¿cierto?, formales de incentivo o sanciones, o va a ser un lugar donde se toman otro tipo de decisiones versus un lugar donde la experticia entra, señor, y busca para conectar a otras personas. No puedo cubrir todo ahora, pero creo que hay muchos libros respecto de cómo desarrollar equipos de manera eficiente, pero creo que el factor más importante es dónde hay otros equipos, cuáles son los otros equipos en mi escuela y cómo desarrollo nuevos equipos. Trabajé en una escuela muy pobre, una escuela secundaria, con una población muy grande y diversa, y el equipo directivo decidió no ser el único equipo de la escuela. Y
dejaron que los profesores formaran equipos que tuviesen cierta autoridad y ciertas responsabilidades y sobre cosas que los profesores consideraban que era importante. Muy bien, muchas gracias. Me están haciendo todo tipo de señas que ya estamos requete pasados del tiempo, pero muchas gracias, muchas preguntas. Tratamos de abordarlas todas y algunas que They're giving me all kinds of signs that we're up, or that our time is up. So many for the Ministry of Education, but we weren't able gracias to a address nuestros them. panelistas. Por favor, un abrazo. Concluye de esta manera nuestro panel. Perdón, quiero decir una cosita. Sí, por Y favor. también muchas gracias a todo el equipo de Líder Educativo que detrás de bambalinas hizo que todo funcionara, que tuviéramos un café rico, que estuviera nuestro streaming y todo funcionando. Así que muchas gracias a todos. Las presentaciones de nuestros expositores estarán disponibles para su consulta y descarga en el sitio web de Líderes Educativos, www.lidereseducativos.cl. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia una vez más.